Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión informativa del curso taller Cómo entender la diversidad sexual LGBTQIA+, a nombre de la Fundación UNAM y de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Les damos la más cordial bienvenida. A continuación les compartiremos información tanto académica como administrativa relativa a la impartición de este programa académico. Los detalles iniciales de este curso taller es, primero, la fecha tentativa de inicio, que está programada para el próximo 7 de octubre del 2022, en un horario de los días viernes de 6 a 8 de la noche. La fecha límite de inscripción para participar en este programa académico es el próximo viernes 30 de septiembre del 2022. Este curso taller cuenta con una duración de 10 horas y se impartirá completamente a distancia por medio de sesiones en vivo a través de videoconferencia. El objetivo al que atiende este programa académico es que él y la participante podrán identificar las diversas orientaciones sexuales e identidades de género que forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos, promoviendo la solidaridad, y el respeto a la diversidad sexual LGBTQIA+. Este programa académico está dirigido al público en general a partir de 18 años de edad. Los módulos que comprende este curso taller los encuentran proyectados en la diapositiva. Son 5 y el primero de ellos es el orden del género, seguido de la producción del género en la vida social, para continuar con la construcción social de los cuerpos y las sexualidades, la diversidad sexual y finalmente quienes forman parte de la comunidad de la diversidad sexual. Las y los invitamos a construir su futuro de la mano de la Fundación UNAM y la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala, y a continuación me permitiré presentar a la maestra Danae Soriano Valtierra, quien es la ponente titular de este programa académico. Ella es licenciada en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM y maestra en Psicopatología Forense y Sistemas de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es docente de asignatura A, adscrita a la carrera de Psicología de la FES Iztacala, ponente en cursos y diplomados impartidos en esta misma entidad sobre psicología forense, género, diversidad sexual y convivencia escolar, detección, prevención y atención al abuso escolar infantil, entre otros. Es autora de diversos artículos relacionados con violencia escolar, diversidad sexual, evaluación forense y acoso sexual. En la FES Iztacala es integrante de la Red de Estudios de Violencia, integrante del Programa Institucional de Diversidad Sexual, integrante del Proyecto de Impacto Psicosocial y Psicoemocional en Estudiantes Universitarios por Aislamiento por COVID-19, y también es responsable de la Estrategia de Atención a la Diversidad Sexual en el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes CAOPE. De igual forma, es coordinadora de las comunidades de diálogo escolares y universitarios Una Sola Voz. Además, fue coordinadora de Escuela para Padres del programa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Antizapán de Zaragoza. Es terapeuta desde el 2001 y también es perito particular en materia de psicología. Maestra Danae, hola, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo de nueva cuenta. El micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Me voy a permitir compartir una presentación pequeñita y muy breve. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que está muy relevante y que además, pues es muy necesario que podamos entender cuando trabajamos con jóvenes, también cuando tenemos relación, vínculo con los jóvenes, con las infancias que empiezan a gestar un desarrollo específico para comprender su sexualidad y entender la sexualidad desde un parámetro ya no tan binario y heterosexual como hace unos años atrás. El taller, bueno, como ya lo mencionaste, pues la idea es que ustedes puedan identificar las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. En este sentido, pues hablaremos de todo lo que implica cada uno del acrónimo LGBTQIA+, que son muchísimos, y para ello lo vamos a abordar, como lo mencionaste, en 5 unidades, y ahora las voy a repetir, pero quisiera tocar algunos temas en general de lo que vamos a ir trabajando conforme se van avanzando cada unidad.
Primero que nada, uno de los elementos más importantes que vamos a tener que abordar es que nosotros vamos a ir adentrándonos a un análisis con una perspectiva de género. En este sentido, dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos, la diversidad sexual ha sido siempre un tema muy controversial, siendo la falta de información una de las principales causas que ha gestado a la discriminación, a conflictos y acciones violentas hacia personas que se encuentran fuera de este binario normativo heterosexual cisgénerico que tradicionalmente se ha perpetuado. ¿Qué significa esto? Pues la familia tradicional, mamá, papá, las relaciones sexuales hombre-mujer, exclusivas, dentro del matrimonio, etcétera. A eso me refiero con esta normatividad. Es por ello que nosotros vamos a hacer un primer acercamiento a través de diferentes temáticas que tendrán que ver con la difusión de la sexualidad y vamos a hablar de los aspectos básicos y relevantes que conlleva la diversidad sexual. Y vamos a entender que vamos a trabajar con una perspectiva de género donde vamos a diferenciar la relación que hay entre hombres y mujeres desde una construcción sociohistórica y cultural. En ese sentido, también algo muy importante que nosotros vamos a aprender en este curso son las diferencias que hay entre sexo-género, que además solemos con mucha frecuencia confundirlos. De manera muy breve, claro que esto lo vamos a profundizar en el curso, en los módulos, pero de manera muy breve vamos a entender las diferencias, entendiendo al sexo como una serie de características biológicas que competen a cada individuo. Genéricamente, nosotros podemos entender al sexo como machos y como hembras, que tiene que ver con una construcción biológica, es decir, a través de la genética, las hormonas, la anatomía y la fisiología. Sin embargo, bueno, dentro de este binarismo biológico, entendido como macho y hembra, pues vamos a poder encontrar una serie de variantes que no son exclusivos de los hombres y de las mujeres, que tendrán que ver con condiciones de mezclas, tal vez genéticas, tal vez hormonales, y que da pie a la intersexualidad. Entonces, hablaremos de esta condición también puesto que siempre ha existido una carga biológica para diferenciar sexualmente a una persona y además, pues también para darle este sexo de asignación social. Cuando un niño o una niña nace, lo primero que un médico dice es niño o es niña. Eso le da inmediatamente una carga, una asignación social dentro de este binarismo biológico. Sin embargo, pues como yo les decía, no siempre es así. Existe una gran cantidad de condicionantes intersexuales que muchas veces ni siquiera son visibles en el momento del nacimiento, sino cuando los niños y las niñas empiezan a crecer o bien en los procesos de la adolescencia. Anteriormente se le llamaba a esta condición hermafroditismo. Hoy podemos darnos cuenta que este es un concepto ya muy antaño, que no es correcto utilizarlo, puesto que este concepto derivaba una serie de discriminaciones sociales y culturales. El día de hoy vamos a hablar de la intersexualidad y vamos a hablar acerca de estas características intersexuales a lo largo de la historia y también las diferentes combinaciones genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas que puede haber. Además, quiero resaltar que esta combinación de intersexualidad no es exclusiva del ser humano y no es nueva. La intersexualidad existe en todas las especies vivas, animales, plantas, que bueno, finalmente también tienen estas dualidades y estas combinaciones. Sin embargo, nosotros desde una tradición muy cultural hemos aprendido y nos han inculcado este único binarismo. También vamos a persuadir más profundamente aquel concepto que se conoce como género. Y definitivamente nosotros hemos escuchado hablar del género como una construcción social de lo que se debe ser un hombre y una mujer con base en su estructura biológica y anatómica. Es decir, las personas que nacen con una vulva se reconocen como mujeres y deberán comportarse de acuerdo al género asignado a la feminidad. Es decir, ser más dóciles, ser más tranquilas, utilizar ciertos colores,
o el dedicarse a la maternidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y a los varones, es decir, a los cuerpos que han nacido con un pene, se les ha asignado otros atributos sociales, culturales e incluso económicos, políticos, hasta geográficos, ¿no? Es decir, los varones tienen esta condicionante, por ejemplo, de la competitividad, de la fortaleza, de la virilidad, que bueno, son con aquellos con los que se ha ido creciendo socioculturalmente. Vamos a hablar también de la performatividad del género, que es un concepto un poco más nuevo, que tiene que ver con la manera en la que actuamos en la sociedad, es decir, la forma, yo lo llamaría como, digamos, el personaje que representamos en la sociedad todos los días, pero que además este personaje cambia en los diferentes espacios en los que nos movilizamos, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Tenemos conductas, formas de expresarnos, formas de manifestarnos de maneras muy diferentes en un espacio y en otro. Las funciones asignadas a cada sexo y actitudes, conductas que ya son previamente esperadas, entran en esta dicotomía otra vez de lo que es femenino y masculino. Entonces, todo aquello que sale de esa estructura femenina y masculina, pues se ha convertido históricamente hablando en un proceso de discriminación, de violencia, de señalamiento. Hoy podemos hablar y debemos hablar de cuerpos que se representan dentro del género diferentes. Por ejemplo, las condiciones transexuales que nos pueden mostrar cuerpos con pene que se representan en la feminidad o cuerpos con vulva que se representan en la masculinidad. Lo vamos a ir analizando a lo largo del curso. Es un tema muy amplio, muy extenso. Pero para ello también vamos a tener que hablar de dos conceptos sumamente relevantes que también vamos a tener el tiempo de visualizarlos y entenderlos dentro de estos procesos. Y el primero es los roles sexuales y los roles de género, entendidos como dos formas diferentes, pero que además comúnmente nos confunden. Los roles sexuales tienen que ver con la categorización que nos dan del ser hombre y de ser mujeres a partir del aprendizaje desde nuestras infancias y esas representaciones sociales que vamos identificando desde que somos muy niños y muy niñas y que además están ligadas a nuestra genitalidad. Es este sentir, este pensar y este quehacer en los roles sociales que nos van enseñando. ¿Y quiénes nos lo enseñan? Pues la familia de entrada cuando somos niños y posteriormente el jardín de niños, el preescolar. Este es el lugar donde los roles sexuales empiezan más frecuentemente. Les voy a poner un ejemplo. Los baños públicos, eh, hemos aprendido que saliendo de casa existe algo llamado baños públicos. Y los baños públicos en un restaurante están divididos por roles sexuales. Es decir, dependiendo tu anatomía fisiológica, es al baño que tendrías que entrar. En nuestra casa, por ejemplo, no existe la diferencia de los roles sexuales. En los sanitarios, nosotros tenemos uno, dos, tres baños en la casa, pero ahí pueden entrar todas las personas que conviven en el mismo domicilio. Estos roles sexuales están más predispuestos a las cargas sociales y a las cargas políticas, culturales que se permean a través de todas las convivencias. Por ejemplo, esto de los baños tiene que ver con la necesidad social y cultural de separar a los sexos para evitar ciertos contactos no supervisados, por ejemplo, o violencias de tipo sexual o algunas otras ideaciones que están en digamos, en la cultura socialmente adaptada. Por otro lado, los roles de género son las acciones y las actitudes que cada uno de nosotros vamos manifestando a lo largo de nuestra vida y que además tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato, es como el personaje que interpretamos culturalmente, socialmente y en la familia y que está permeado de condicionantes políticas, económicas, teológicas y religiosas. Es decir, no es lo mismo ser una mujer aquí en la Ciudad de México que ser una mujer, por ejemplo, en la sierra, no sé, en Chihuahua, por ejemplo. Son condicionantes diferentes. Aunque los roles sexuales pudiesen ser los mismos, los roles de género van a cambiar. Incluso también no es lo mismo ser mujeres dentro de una religión, por ejemplo, católica, que en una religión cristiana. Los roles de género también van diferenciándose.
Esto lo vamos a hablar, a abordanar pues muchísimo más ampliamente un poquito más adelante. De los conceptos más importantes que vamos a trabajar son la identidad de género, porque, bueno, la identidad de género tiene que ver con una percepción individual sobre sí mismo y tiene que ver en relación a cómo me identifico con los roles femeninos o masculinos dentro de mi categoría macho o hembra. Es decir, están muy lejos de ser dos polos opuestos, ¿no? Porque se enmarcan en un abanico muchísimo más amplio, porque no hay una sola forma de ser hombre ni una sola forma de ser mujer. La identidad de género tiene que ver, reitero, con la forma en la que me identifico conmigo, en mi intimidad, en mi propio espacio corporal y mental. Por otro lado, otro de los conceptos que se suelen confundir es la expresión de género y que ya les decía hace un rato que tiene que ver con la forma en la que nos expresamos en el mundo, pero también que se identifica con los cánones sociales y estéticos. Actualmente, pues una de las expresiones de género que podemos ver en las adolescencias y en las juventudes es las rupturas de las expresiones tradicionales de género. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con los chicos y con las chicas hoy con los cabellos pintados de diferentes colores. Nos encontramos con varones que pueden hacer mezclas de tipos de vestimenta. Por eso esta foto me encanta, ¿no? Porque pues justo rompe con ese canon tradicional y estético. Y que además tiene que ver con la apariencia, la forma de vestirme e incluso tiene que ver con el comportamiento de lo que yo creo que es femenino o yo creo que es masculino. Y puede jugar un poco con esta condición andrógina o con ambas o mantenerse neutralmente. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de estas diferentes expresiones. Una palabra que va a ser fundamental en nuestro curso y que van a salir ustedes siendo unos expertos y expertas en dominarla es el concepto cisgénero. El concepto cisgénero tiene que ver con la posición de poder describir a una persona cuya identidad de sexo, de género, perdón, coincide con su sexo biológico. ¿Qué significa esto? Que es un cuerpo con una vulva que se identifica como mujer, se vive como mujer, le encanta sentirse femenina, le gustan los vestidos, los tacones, el maquillaje, el cabello largo, las uñas largas, le gusta la ternura, adora el color rosa, se siente súper bien como representándose femeninamente en esta feminidad tradicional, en esta feminidad que hemos aprendido y le satisface plenamente. Por otro lado, un hombre cisgénero es un cuerpo, una corporalidad con un pene que se identifica como varón, se desarrolla en la masculinidad, le gusta muchísimo esta condicionante de la fuerza, del poder, del control, y no tiene que ver con ningún lado negativo, sino con una forma de expresarse dentro de las masculinidades tradicionales y le gusta, se siente cómodo, se siente bien y se siente además perfectamente identificado con eso. Una persona cisgénero puede tener una orientación sexual heterosexual, es decir, que le guste el sexo opuesto, o bien puede tener una orientación sexual diferente, que es otra de las cosas que vamos a ver. Seguramente todo mundo aquí ha visto el género libre, que es un concepto que vamos a ir trabajando y que vamos a trabajar precisamente cómo a través de este muñeco y de esta construcción muy lúdica podemos hablar de las expresiones de género, las características sexuales, pero también vamos a hablar, por ejemplo, de otros elementos como es la identidad cultural en otras identidades, como por ejemplo la categoría Mushe, y vamos a hablar de otras muchas identidades que hay en nuestro país y en otros países. También vamos a hablar, aquí está lo que les explicaba de una persona cis, una persona trans, ahorita les voy a hablar de ello, y o bien una persona queer o una persona género fluido o una persona no binaria, que es una persona que juega con estos géneros, estas identidades, no se encuentra dentro de la dicotomía femenina, masculina, hombre, mujer, sino le gusta hacer como cambios y juegos en estas condiciones. Y otro de los elementos importantes que son nuestros dos últimos módulos son la orientación sexual. En este sentido, podemos entender que habrá una orientación sexual, ya sea erótica, romántica o afectiva, o las tres al mismo tiempo, en una persona por otra persona. Y estas orientaciones sexuales son la asexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, que es la tradicional,
la que conocemos todos, la homosexualidad y la pansexualidad. Vamos a hablar de cada una de estas orientaciones. En este sentido, vamos a entender una orientación sexual como la capacidad que tiene una persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o del mismo o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En este sentido, entonces, estamos hablando que al trabajar diversidad sexual tenemos dos vertientes. Una es la identidad y otra es la orientación. Y bueno, vamos a hablar también de todo lo que es el acrónimo LGBTQIA+, y que suena a veces medio complicado, pero vamos a tratar de irlo abordando. Voy a manejarlo de manera muy rápida, cada una de estas letras que componen este acrónimo. Y primero vamos a hablar de la L, que tiene que ver con las mujeres lesbianas. ¿Quiénes van a ser las mujeres identificadas genéricamente como mujeres? Esto implica que pueden o no tener una vulva, es decir, incluimos a las mujeres transexuales o transgénero. Y estas mujeres pueden sentirse atraídas por otras mujeres afectiva o sexualmente por ellas. Dentro de la categoría G, encontramos a los hombres, vamos a entender a la masculinidad como la persona, no solamente el hombre que tiene un pene, sino aquella persona que se identifica con el género masculino. Entonces encontramos a la comunidad trans también, a las personas trans masculinas, que se pueden sentir atraídas por otros hombres. Por otro lado, entonces encontramos la B, que es una de las más complejas y vamos a analizarla con mucho cuidado y sobre todo con mucho respeto, porque la categoría B de este acrónimo hace referencia a la bisexualidad. La bisexualidad no es un antes de definirme gay o lesbiana, no es un indeciso, no. La bisexualidad existe y es una persona que se siente atraída, ya sea erótica o afectivamente, por hombres y también por mujeres, pero no al mismo tiempo. Es decir, una persona bisexual tiene una relación romántica o erótica con un hombre, puede terminar esa relación y tener otra después con una mujer. Puede terminar esa relación y volver a tener otra con un hombre. Es decir, le puede gustar hombres y mujeres, pero no tiene relaciones al mismo tiempo. Diferencia la persona poliamorosa. La persona poliamorosa, que no se encuentra en este momento en el acrónimo, pero me parece que pronto va a ingresar a este acrónimo. La persona poliamorosa sí tiene relaciones eróticas y afectivas con personas, hombres y mujeres al mismo tiempo. Es decir, las personas poliamorosas rompen la tradicional, pues la tradición de la idea de la pareja dual, sino más bien hablan de relaciones de varias parejas. Es decir, pueden ser tres personas en una misma relación, tres, cuatro o cinco o más personas dentro de una misma relación. Y pueden estar vinculadas por dos hombres, una mujer, dos mujeres, un hombre, tres hombres, tres mujeres, dos hombres, dos mujeres. Es decir, la comunidad poliamorosa no está tan permeada de la identidad específica de un género. Sí, y algo muy diferente es pensar que la persona poliamorosa no es quien pone el cuerno y anda con dos al mismo tiempo. No, la persona poliamorosa tiene una relación de acuerdo consensuado de tener una relación con dos, con tres o más personas. Sus citas salen los tres, tienen relaciones sexuales los tres, van al cine los tres, comparten los espacios las tres, las cuatro, las cinco personas que se encuentren dentro de esta categoría. Por otro lado, vamos a hablar de la categoría T. En la categoría T encontramos primero a las personas transgénero, que van a ser las personas que, digamos, solamente van a expresar su género de manera contrario al que se les ha asignado socioculturalmente, pero no van a hacer ningún cambio hormonal ni quirúrgico. Es decir, una persona que tiene una vulva, sin embargo, se viste de varón, se comporta como varón, se peina como varón, se relaciona como un varón, es una persona transgénero. O bien una mujer que ha hecho este cambio, también lo encontramos como una persona transgénero. A diferencia de una persona transexual, quien es aquella persona que va a modificar su cuerpo para obtener la corporalidad deseada, es decir, a través de hormonas, cirugías
o ambas, va a colocarse o retirarse partes del cuerpo para obtener el sexo que esa persona desea. Y por supuesto, la persona o la comunidad travesti, que hoy más bien lo hemos encontrado, por ejemplo, en la comunidad drag queen, que ahorita han estado muy en boga, ya sea la comunidad drag o las Fox Queen, que son mujeres u hombres que representan a través del escenario y a través del teatro de manera un poco burlesca y un poco teatral al sexo opuesto, ¿no? Y de formas un tanto exageradas. Eh, Antes se les llamaba travestis y eran mujeres pues que trabajaban en bares y que hacían eventos y shows representando a artistas. Hoy, bueno, las mujeres drags tienen grandes shows nacionales, internacionales y son gente realmente muy talentosa, al igual que las mujeres, perdón, las Fox Queen, que son las mujeres que representan papeles masculinos dentro de esta performatividad. Entonces, la categoría T, pues es una categoría súper interesante. La vamos a ir viendo más a detalle cada una de estas letras del acrónimo. Les hablaba de la intersexualidad hace un rato, que está dentro del acrónimo y que tiene que ver con la teoría queer, con las personas no binarias, con las personas de género fluido, que son las personas que no se identifican dentro de esta dicotomía heterosexual, binaria, hombre-mujer, y que fluyen entre estas diferencias. Entonces, vamos a hablar de todas las condicionantes intersexuales, porque hay muchísimas y lo vamos a abordar con muchísima eh, más especificidad, porque esta categoría es mucho, muy amplia. Yo creo que en el momento va a ser la más amplia que trabajemos. Y vamos a hablar también de los derechos de las personas intersexuales. Por otro lado, vamos a hablar de la asexualidad, que tiene que ver con las personas que no sienten atracción erótica hacia otra persona, pero sí afectiva y sí emocional. Dentro de la sexualidad hay una sombrilla enorme de otras características o de otros acrónimos que se anexan a la sexualidad, por ejemplo, como la grisexualidad o como bueno, es que hay muchísimas, ¿no? Dentro de la sexualidad y que tiene que ver con la forma de relacionarse con las personas. También vamos a hablar de otras categorías que se encuentran dentro de los acrónimos, como la pansexualidad, que tiene que ver, por ejemplo, con una persona que tiene una relación o un vínculo erótico, sexual o afectivo con otra persona sin importarle su género ni su sexo. Es decir, puede salir con una persona trans, con un hombre trans, con una mujer trans, puede salir con una persona lesbiana, puede salir con una persona heterosexual. No importa porque a la persona pansexual lo que le interesa es algo así como más holístico, un poco más espiritual, un poco más la parte interna de la persona. Y la persona pansexual puede relacionarse de muchísimas otras formas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay muchísimas. Aquí yo les puse nada más una imagen chiquitita de los acrónimos extras que hay, pero son muchos. Entonces vamos a irlos desmenuzando, vamos a ir viendo, bueno, cada una de estas categorías. También vamos a hablar un poco de historia, porque no hablar de historia sería descontextualizar toda la parte de la lucha que ha tenido la comunidad. Y empezaremos por el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans, Bifobia, y se crea en el 2004 para hacer visible la violencia y la discriminación que viven las personas con identidades, expresiones y orientaciones distintas a la heterosexual y a la cisgénerica. También vamos a hablar de derechos y vamos a hablar cómo a través de los derechos humanos, pues que son aquellos que rigen a todas las personas, pues la orientación sexual y la identidad de género se definen como esenciales para la dignidad y la humanidad de todas las personas y no debería ser un motivo de discriminación. En ese sentido, vamos a trabajar cada uno de los conceptos que es la homofobia, la lesbofobia, la intersexfobia y la transfobia, de acuerdo a las diferentes formas en las cuales se van violentando estos derechos. Por supuesto, vamos a hablar también de un evento muy importante que ocurre en 1990, el 17 de mayo, que es cuando la OMS retira la homosexualidad de la lista de enfermedades de trastornos mentales, tanto en el CIE 9 en ese momento,
CIE-8 para transicionar al 9 y en el DSM-3 para transicionar al DSM-4. ¿Y cómo es que llega actualmente al CIE-11 y al DSM-5 como disforia de género? Y cómo ha ido cambiando el concepto para no clasificarse hoy dentro de una enfermedad mental. Y el impacto que tiene esto, al retirarse como una enfermedad mental, lo que ocurre es que nuestras leyes y nuestras legislaciones nacionales e internacionales tienen entonces la obligatoriedad de reconocer las identidades y las expresiones, así como las orientaciones. Y esto hace que se le brinden derechos a las personas. El 17 de mayo se conmemora porque uno de los activistas, Louis George Stein, lo propone en el 2005, haciendo alusión a varios movimientos dentro de Estados Unidos y, por supuesto, a su vida personal y a sus experiencias como activista. Y bueno, se establece este día. Algo muy importante que yo quiero retomar y que vamos a abordar, yo les decía que al haber transicionado esto, al haberse retirado de los manuales de enfermedades mentales, pues nos da un gran abanico de entrar a poder exigir una serie de derechos, derechos como por ejemplo, hoy ya no es un delito ser homosexual en la Ciudad de México, pero en 1990 sí lo era, sí te detenían por ser homosexual, sí podías tener una pena de cárcel, incluso en algunos países actualmente es una pena de muerte. Eh, Hoy en día los derechos humanos, a través de dos de sus principios más importantes, nos dignifican y nos autodeterminan esta libertad. El primer derecho es el derecho a la identidad de género, el cual deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad y considera de la manera en que cada persona se asume a sí misma y de acuerdo a sus vivencias personales, corporales, características físicas, emocionales, sentimientos y acciones, se desarrolla con dignidad. El otro es el derecho al desarrollo de la personalidad. Deriva de la dignidad de cada persona, a partir del cual se le reconoce la libertad para elegir la forma autónoma de quién quieren ser, con el fin de cumplir sus metas, sus objetivos de vida, de acuerdo a sus proyectos de vida. Y esto está relacionado con la forma en la que se expresan su identidad y la manera en la que se relacionan erótica o sexualmente con otras personas. Y al final, pues trataremos de entender que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Porque movernos dentro de esta matriz heterosexual, cisgenérica, binaria, pues no siempre nos hace obligadamente reproducir estas relaciones de dominación sin cuestionarlas. Más bien, si somos conscientes de los discursos sobre los que se regula la sexualidad, entonces también seremos capaces de gestionar nuestras propias prácticas y podremos llegar a transformar los moldes de género violentos y tradicionales con los que hemos crecido, para poderle dar paso a nuevas estructuras de desarrollo de la personalidad y, por supuesto, de la sexualidad humana. Yo les dejo mi correo. Esta es mi página de Facebook, se llama Diversidad Sexual CAOPE. Aquí pueden encontrar mucha información del tema relacionado a la diversidad sexual. Les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio y bueno, pues dejo de compartir. Gracias, maestra. Sin duda, una temática muy interesante, actual y además necesaria. Esperamos que a las personas que nos acompañan en esta sesión informativa y aquellos que la podrán ver de forma síncrona, pues bueno, se muestren interesadas e interesados en participar en este programa académico. Si me lo permites, maestra, antes de abrir el espacio a dudas específicas sobre el programa, me permitiré compartir el proceso complementario relativo a la inscripción de este programa académico. Las cuotas de este programa es un pago único de 1,300 pesos mexicanos para poder acceder a este curso taller que tiene una duración de 10 horas y se imparte completamente a distancia. Nuestro proceso de inscripción implica primero completar un formulario de registro a través de la liga bit.ly/rfunamfesi. Si ustedes escanean el código QR que acompaña esta diapositiva, pues justamente les permitirá acceder a esta liga para que puedan completar este formato que será necesario para poder culminar su inscripción con nosotros.
También, pues bueno, deben efectuar el pago correspondiente de este programa enviando vía correo electrónico a la cuenta cursosyDiplomados@funam.mx la siguiente documentación. Primero es el comprobante de pago, que se debe escanear por ambos lados, en el caso de la ficha de depósito, o también el comprobante CEP, que es el comprobante electrónico de pago que arrojan sus bancos a través de aplicaciones o a través de la banca en línea. Y también una identificación oficial escaneada por ambos lados. Las formas de pago que tenemos disponibles es a través de depósito bancario, ya sea a través de ventanilla o cajero inteligente Citibanamex, al beneficiario Fundación UNAM AC, número de sucursal 870, cuenta 572529 y el número de referencia 0443.100. Referencia 0443.100. También pueden realizarlo a través de transferencia electrónica, de igual forma al Banco Citibanamex, a la cuenta clave 002-180-087-005-725-292 a nombre de Fundación UNAM AC. Es importante que cuando ustedes registren la cuenta en su banca en línea, elijan la opción de persona moral, el número de referencia 0443.100 y también agregar en concepto de pago el nombre completo del o de la participante que se integrará a este programa académico. También pueden efectuar el pago por medio de tarjeta de crédito, débito, Visa o Mastercard, ya sea vía telefónica, comunicándose al número 55 4575 1879 en un horario de pago que va los lunes, de lunes a jueves de 9:30 a 3:30 de la tarde y posteriormente de 6 a 7:30 de la noche y los viernes de 9:30 a 14:30 horas para posteriormente reanudarlo de 6 a 7:30 de la noche. En esta opción, ustedes cuentan con la posibilidad de parcializar el pago a 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex. De forma presencial en las oficinas de Fundación UNAM de lunes a viernes, en un horario de 10 de la mañana a 2:45 de la tarde, en la calle Pensilvania 203, Colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. De nueva cuenta, las y los invitamos a construir su futuro de la mano de Fundación UNAM y de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Las y los invitamos a inscribirse a este curso taller que tiene una fecha próxima de inicio y pues bueno, abrimos el micrófono y cámaras para que si alguno de los asistentes a esta sesión informativa tienen alguna duda que expresar, pues bueno, con esto podamos resolverlas. Están con la posibilidad de activar sus cámaras, de activar micrófonos, en caso de que lo prefieran, o también de utilizar el chat para poder expresar las dudas o comentarios al respecto de este programa académico. Ok, maestra, pues al parecer creo que la información ha sido clara. Nuestros asistentes no están expresando alguna duda puntual. Entonces, pues bueno, con esto concluiríamos propiamente esta sesión informativa.